El 22 de mayo del mes pasado se cumplieron 60 años del mayor sismo registrado en el mundo. Hola, estimados estudiantes del séptimo básico de nuestro establecimiento. Mi nombre es el profesor Alejandro Peña, soy el profesor de la asignatura de Historia y hoy día vamos a explicar acerca del proyecto del mes de junio, acerca del terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960, que el mes pasado ya se cumplieron 60 años del mayor terremoto que ha tenido hasta el momento la historia de la humanidad, registrado hasta el momento. ¿Ya? Y en ese sentido, tengo que dejar algo claro por qué se trabaja este tema. ¿Ya? En el año pasado se hizo un ejercicio con niños de 12 años acá en Valdivia. Y estos niños, dentro del 100% de estos niños, el 70% no tenía idea del terremoto de 1960. No conocían sus efectos ni cómo había cambiado el paisaje urbano. Y se sorprendieron con las fotos del antes y el después. En ese sentido también Valdivia hay que explicar que no solamente ha tenido este terremoto, sino que en épocas pasadas también ha tenido terremotos similares, pero de menor magnitud, ya, pero igual de fuertes, como el de 1575, el de 1737, el de 1837 y el de 1960, obviamente, ya, con maremotos incluidos. También dejarle explicarles que el día anterior, digamos, al terremoto del 22 de mayo de 1960, el 21 de más específico, ocurrió también un terremoto que afectó a las ciudades de Concepción y Talcahuano. ¿Ya? Ahora bien, el terremoto del 22 de mayo fue alertada por un movimiento a las 6 de la mañana. ¿Ya? A las 2:55 de la tarde también hubo otro movimiento telúrico, pero el terremoto en sí se produjo entre las 15:12, las 15:12 aproximadamente, ¿ya? De ese día 22 de mayo. El movimiento tuvo una duración de aproximadamente entre 4 a 10 minutos y sacudió despiadadamente los edificios y casas de nuestra ciudad. Aproximadamente hubieron entre 1655 y 2000 muertos o fallecidos y además cientos de desaparecidos. Y dejar claro también que el terremoto no solamente se sintió en Valdivia, sino que en todo el sur de Chile. Incluso llegaron olas gigantes a otros países, como vamos a ver a continuación. El terremoto, para que ustedes puedan ver la magnitud y lo fuerte que fue, produjo un hundimiento tectónico de más de 1,5 metros, 1,5 metros digamos, de profundidad. Ahí lo demuestra esta foto de acá, que está la persona parada, digamos, en uno de los edificios, ya del hundimiento. Y el choque de las placas tectónicas fue tan fuerte que incluso se registraron severos daños en las costas de Hawái y de Japón. Ahí lo vamos a ver. Unos 15 minutos después del movimiento telúrico vino algo peor, que fue el tsunami o maremoto, que llegó a hacer olas o a crear olas de más de 10 metros de altura y arrasó una buena parte del sur de nuestro país. ¿Ya? Aquí, como demuestran estas imágenes satelitales, ya aquí está Chile, el sur de Chile más específico, aquí está Valdivia y Maullín. En esta zona, digamos, se sintió más fuerte, digamos, el terremoto, ¿ya? El terremoto fue de 9,5 y llegaron las olas, como me muestra este satélite, ¿ya? Un gráfico satelital, que las olas llegaron acá hasta Hawái y acá hasta Japón, la isla grande de Japón, llegó a las costas del país de Japón, ¿ya? Así de potente fue. Alrededor de las olas más o menos de un maremoto recorren una distancia entre 100 a 250 kilómetros por hora, ¿ya? El terremoto se produjo, ya este terrible terremoto se produjo por estos dos choques de estas placas, ya la placa sudamericana y la placa tectónica de Nazca, ¿ya? Y liberando, digamos, esta energía, digamos, que es equivalente a 20.000 veces más potente que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, producto de la Segunda Guerra Mundial. Bien breve, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945
con la rendición de Japón, del Imperio Japón por parte de Estados Unidos, pero porque Estados Unidos les lanzó dos bombas nucleares inmensas que destruyeron una ciudad similar a Valdivia que se llama Hiroshima y otra que era similar a Osorno, a la ciudad de Osorno llamada Nagasaki, para tener como una referencia. Una tenía 70.000 habitantes y otra tenía 90.000 habitantes y casi todo, en su gran mayoría de esa gente murió por estas bombas, ¿ya? Entonces, imagínense esas bombas que fueron tan potentes. La de Valdivia, el terremoto de Valdivia liberó tanta energía que es equivalente a 20.000 bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Así de potente fue. Y aquí se pudo sentir entre la provincia de la península de Arauco y Taitao, ya mucho más allá en la región de Aysén, mucho más allá de Chiloé, para los que conocen, digamos, Chiloé. Y en distancia se pudo sentir a 1.000 kilómetros, digamos, de largo, ¿ya? Es importante también, chicos, estudiantes de séptimo año, que cuando ocurren estos fenómenos, hay que hacer entrevistas a los testigos mientras estén vivos, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, yo le estoy dando acá el caso de una testigo de esa época. Su nombre es María Soledad Sala, de 68 años de edad, y ella nos relata que tenía 8 años cuando ocurrió el terremoto, ¿ya? Que pero se acuerda de todo, sí, porque un evento tan complicado como un terremoto, uno, aunque es muy niño, igual se va a acordar, ya es algo traumático para las personas. Entonces a las 3 de la tarde ella dice que estábamos jugando en la habitación un día domingo y de repente empezaron unos ruidos raros. Ahí vino el primer remesón. Entonces ahí le dijeron a ella, niños, niños, bajen, la llamaron. También se acuerda que cuando bajó, ¿cierto? En el segundo remesón fue más fuerte, vio la camioneta de su papá que venía llegando a su casa, ¿cierto? Y ella quería, obviamente, con el miedo y todo, quería verla, ¿ya? Pero intentó caminar y esto es lo impactante, como era tan fuerte, quiso caminar y no podía, ¿ya? De eso se acuerda clarito. Ella ahora actualmente tiene 68 años, está valdiviana, ¿ya? Importante entonces eso. Bueno, el resultado de todo esto es finalmente como les había comentado, más de 2.000 personas muertas en toda la región y en el sur de Chile, ¿cierto? Millones de damnificados, daños severos en los caminos, edificaciones de Valdivia y de otras ciudades de la región. Se destruyeron calles, carreteras, ¿cierto? Industria, y empresas en su gran mayoría se vinieron abajo, al igual que muchas casas, ¿cierto? Por lo tanto, fue devastador y eso fue no hace tanto tiempo. Tienen que entender que fue hace no más allá de 60 años, ¿ya? Y que somos un país sísmico y que deberíamos vivir de eso igual y que en algún momento ustedes también van a sentir un terremoto aquí en la zona. Y hay que estar precavidos nomás. Aquí hay unas fotos que demuestran, digamos, el terremoto. Estos Camino Enríquez con Arauco, al frente, por acá más arriba está el Banco Estado, ¿cierto? Este barco Los Canelos que se alcanza a divisar una parte del mástil Camino a Niebla, ¿cierto? Esto es lo que es General Lago, todo esto es la calle General Lago, ya inundado, completamente inundado. Esa era una industria de calzado, ya actualmente no existe. En Valdivia se hacían calzados, se hacían zapatos, zapatillas, ya, pero ya después del terremoto y otros fenómenos que ustedes van a ver a lo largo de la asignatura, van a ver por qué ya se cerraron estas empresas, ya. Aquí ven lo que era antiguamente la costanera Valdivia y se aprecia el puente, ¿cierto? Esta es la avenida Arturo Prat de la Costanera, por acá se accede actualmente a la feria fluvial, ¿ya? Y ahora vamos a pasar lo que es plenamente su actividad que ustedes tienen que hacer. En realidad van a hacer dos actividades. La primera, tienen que entrevistar a una persona que haya vivido el terremoto, ya algún familiar, conocido, alguien, lo pueden entrevistar vía WhatsApp si quieren, ya, vía teléfono, obviamente no tienen que salir de su casa, ya, que haya estado, independientemente de la edad, y le van a hacer estas preguntas. Pueden grabar esta entrevista a través de la grabación de su celular, o si no pueden transcribir en un cuaderno la entrevista. Entonces las preguntas son, al entrevistado le tienen que hacer estas preguntas.
qué edad tenía cuando ocurrió el terremoto del 22 de mayo de 1960, dónde se encontraba usted ese día y qué estaba haciendo. 3. ¿Vio algún muerto herido en el terremoto? 4. ¿Qué más recuerdas del terremoto? Y 5. ¿Qué cosas han cambiado después del terremoto en Valdivia? Esas son las 5 preguntas que le tienen que hacer al entrevistado, a la persona que ustedes van a poder entrevistar, porque para nosotros es importante que los testimonios cuando estén vivos se tienen que hacer recuerdos de su memoria. Ya es significativo a la hora de prevenir ciertos desastres naturales, para que nos cuenten su historia. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué hago si no consigo un testimonio de la época para la entrevista? Ya, si ustedes no pudieron conseguirse nadie en el que esté en estos momentos vivo, que haya, porque no solamente pueden entrevistar a alguien que haya vivido, digamos, en Valdivia, puede ser en todo el sur de Chile, porque como les dije, el terremoto en sí fue en todo el sur de Chile. Puede ser testimonio del terremoto de 1960, más bien de la región de los lagos. Yo les voy a dejar entonces un, acá este link para los que tienen, digamos, acceso a internet para que puedan ver estos testimonios, o bien para los que no tienen acceso a internet, un audio eh, sobre 3 testimonios que habían en la época. Ustedes escriben, transcriben en su cuaderno o en una hoja en Word, ya 2 de estos testimonios en su cuaderno, ya. eh, para los que no tienen, digamos, una entrevista de algún familiar. Yo le voy a dejar este video porque estos son testimonios que también estuvieron en esa época y pueden desarrollar así su tarea, ¿ya? Y la segunda y última actividad tiene que ser contestar en el cuaderno, en documento en Word, ya las siguientes preguntas en base a lo que escucharon de esta presentación, ya de esta pequeña clase. El día y hora que empezó el terremoto y la magnitud, ¿ya? Eso lo dije en el video. ¿Dónde hubo otro terremoto anterior al de Valdivia? ¿En qué ciudad o en qué país? A eso se refiere, ¿ya? ¿Cuántas muertes hubo en el terremoto y maremoto? ¿Ya? El aproximado, no se olviden que también lo dije. ¿Qué otros países pudo llegar a sus costas el maremoto? También lo expliqué ahora en este video. ¿Y cuál fue el resultado del terremoto? También lo expliqué en este video. Y como les dije, para las personas que no tienen acceso a internet, a ver este video por YouTube, lo pueden escuchar vía MP3. Yo les voy a entregar el audio a su profesora jefe, ya, para que puedan ustedes escuchar esto. Y también las fotos de esta presentación. Eso sería por mi parte. Cualquier consulta o duda, yo voy a dejar ese correo, ya ahí está, medalroy@gmail, para que me hagan sus consultas. No olvidar que el trabajo se entrega con puntualidad, ¿cierto? Los avances y entregar el proyecto la caligrafía y la ortografía, por favor, bien clarita y sin falta de ortografía, ¿cierto? Pueden desarrollar su cuaderno, la respuesta, digamos, no el cómic, no, ustedes no van a hacer un cómic, pueden desarrollar en PowerPoint, en Word, ¿cierto? Las fotos no tienen que ser borrosas y enviar al correo electrónico, digamos, que está ahí, ¿ya? Lo del cómic, esto no tiene que ver con su curso, sino que tiene que ver con otros cursos, ¿ya? Así que, pero lo demás, el resto sí corre. Y eso sería, estimados estudiantes de séptimo básico, que tengan una excelente semana, ¿cierto? Cuídense mucho, no salgan, por favor, ya, porque esto es grave. Lo extraño, por eso he estado haciendo estos videos para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Y eso sería, yo por mi parte me despido, nos vemos, chao, 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 chao.